la Asamblea Nacional plantea la creación de una comisión ocasional que tramite las reformas constitucionales. Asamblea Nacional implementará en los próximos días un sistema para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Parlamento. Verónica Espinosa deberá acudir a la Comisión de Fiscalización para explicar las supuestas irregularidades en el sistema de salud público. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la solicitud de juicio político en su contra. Asociación de Mineros Artesanales piden al Gobierno Nacional legalizar su actividad. Esto tras los disturbios generados en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 27 de junio del 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunirá en los próximos días con los jefes de las distintas bancadas legislativas y con los proponentes de varias reformas constitucionales para definir el mecanismo de tratamiento de estas iniciativas. El titular del Parlamento no descartó la creación de una comisión ocasional para el efecto, tema del cual se hizo eco el Pleno del Legislativo este jueves. En la sesión plenaria número 604, los asambleístas conocieron y debatieron sobre los proyectos de reformas parciales a la Constitución. Inició este debate el asambleísta Héctor Muñoz, quien explicó cuál es el proceso para llevar a cabo estas reformas. La resolución que haga esta Asamblea Nacional sea en función de lo que establece el artículo 442, que son temas de reforma parcial. Mientras que el asambleísta Rubén Bustamante planteó que el camino idóneo para tramitar estas reformas sería creando una comisión ocasional. Es de que constituyamos a lo mejor una comisión ocasional para poder ir avanzando con las diferentes propuestas de reformas constitucionales que han sido planteadas por varios de los asambleístas. Propuesta que secundaron algunos legisladores. Sostengo y a nombre de un grupo de compañeros que representamos estas voces también proponemos un espacio de discusión que puede ser una comisión ocasional. Por tanto, también apoyar la posibilidad de que se conforme una comisión especializada, porque aquí vemos distintas visiones. Quien no estuvo de acuerdo con esta iniciativa fue el asambleísta Héctor Yepes, quien considera que estas reformas deben ser incorporadas mediante consulta popular. Y creo que el día de hoy que estamos debatiendo sobre la necesidad de reformar la Constitución, es indispensable recordar que debe ser el mismo pueblo el que decida sobre estos temas. El legislador Fabricio Villamar sugirió al titular del Parlamento a que convoque a los proponentes de las reformas y a los jefes de bancada a una reunión a fin de unificar las reformas, poner en conocimiento del Pleno y remitirlas a la Corte Constitucional. Convóquenos a los proponentes, convoque a los representantes de los bloques y bancadas, pongámonos de acuerdo sobre un texto y lo ponemos a conocimiento de los asambleístas. Hecho lo cual, votamos ese texto y en conformidad lo enviamos a la Corte Constitucional. Propuesta que fue acogida por el presidente César Litardo. Hay 3 reformas constitucionales presentadas y 4 enmiendas desde enero hasta la fecha, así que era también para que el Pleno se pronuncie. Me parece que podríamos la próxima semana hacer una reunión para definir en el tema de las reformas ese procesamiento con los jefes de bancada y los proponentes y poder ya presentar a este Pleno de la Asamblea una propuesta. Es así que la próxima semana se reunirán los proponentes y jefes de bancada para agilitar este proceso. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. 3 nuevos pedidos de auditoría al Consejo de Participación Ciudadana fueron presentados en la Contraloría General del Estado. El asambleísta Marcelo Simbaña pidió al organismo de control que audite la declaración juramentada de bienes y de inhabilidades del actual presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez. Los pedidos los entregaron los consejeros Sofía Almeida y Cristian Cruz y el asambleísta por el Movimiento Creo, Marcelo Simbaña.
Los consejeros Almeida y Cruz aseguraron que es necesario que la Contraloría audite todo el proceso de selección de los 14 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una acción de control, un examen especial al proceso de recepción de postulaciones, verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades para los candidatos y candidatas a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Debemos depurar y autodepurar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos pedidos de aclaración también fueron expuestos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la sesión prevista para la víspera. Sin embargo, no prosperó. La solicitud surge una vez que se hicieran públicas las denuncias en contra del titular del organismo de participación, José Carlos Tuárez, por supuestas irregularidades en el proceso de selección. Públicamente se han manifestado en los medios de comunicación sobre diferentes casos de documentos de falsificación de algunos consejeros de participación ciudadana y control social. Todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que se pueda evidenciar cualquier acto o indicio de corrupción. Por su parte, el asambleísta Marcelo Simbaña, de las filas del Movimiento Creo, presentó un tercer pedido al Contralor. Creo que se han vulnerado algunos procedimientos. Es público en este momento que los procedimientos realizados para la calificación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no han sido tan transparentes. Según informó el Contralor Pablo Celi, hasta el momento no se ha iniciado examen al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Existe preocupación al interior de la Comisión de Fiscalización tras la información revelada por el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría dentro de la investigación del caso Arroz Verde en la Comisión de Fiscalización precisamente. Los asambleístas coinciden en que existieron omisiones por parte de autoridades y resolvieron ampliar el cronograma de comparecencias, así como el universo de la denuncia. La información revelada en la Comisión de Fiscalización por la presidenta del Consejo Nacional Electoral y por el Contralor General del Estado respecto del origen de los recursos utilizados en la campaña de Alianza País en el marco de la investigación del caso Arroz Verde generan preocupación. Viene a nuestro pensamiento quiénes serán todas estas personas que aparecen hoy como presuntos aportantes de una campaña electoral. ¿Será que ellos mismos conocen que están ahí? ¿Será que fueron ciudadanos de a pie que se utilizaron para fines ilícitos? No lo sabemos, pero tenemos que averiguar. Según el vicepresidente de la mesa legislativa, fue clave el accionar de los anteriores presidentes del organismo electoral, por lo que se deben iniciar acciones. Auparon este tipo de cometimiento de ilícitos. Nunca le pidieron a la UAFE que investigue, nunca trasladaron a la Contraloría, mucho menos a la Fiscalía, lo que quiere decir de que el entramado de corrupción que se había trazado desde el Correato estaba dando resultados. Tras escuchar a ambas autoridades, la comisión resolvió ampliar el cronograma de comparecencias. La próxima semana acudirá la directora del Servicio de Rentas Internas y la fiscal general del Estado. Se ha planteado la posibilidad de que anteriores fiscales también acudan a la comisión, eso es parte de la agenda y como manda la resolución, porque también hay que decir que el Pleno fue muy específico en determinar cuáles eran las acciones que debía llevar adelante la Comisión de Fiscalización, se pretende convocar a todos los involucrados sobre estos temas. Nos damos cuenta que también es necesario convocar al contencioso electoral. No descartan también ligar el caso y analizarlo junto con la nueva denuncia sobre supuestos sobornos en contratos de proyectos del municipio de Quito. Convocar en este caso a las autoridades involucradas en esta nueva denuncia, que esta nueva denuncia pueda ser conocida y pueda ser parte de este proceso de investigación. La comisión tiene 45 días para presentar un informe ante el Pleno. Dentro de ese tiempo, el CNE deberá presentar también datos de recursos de otros partidos políticos. Se tiene previsto que el documento esté listo el 1 de agosto, previo al segundo receso legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral discrepan sobre la transparencia en los comicios seccionales de marzo pasado. Estela Acero y José Cabrera coinciden en que el proceso electoral cumplió con el cronograma establecido, mientras que Luis Verde Soto denunció irregularidades en 6 provincias. Así lo expresaron ante la Comisión de Participación Ciudadana.
La Comisión de Participación Ciudadana convocó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral a fin de que expliquen sobre el desarrollo de los comicios seccionales de este 24 de marzo. Criterios diversos expresaron los consejeros. Por un lado, José Cabrera expresó que el proceso electoral se desarrolló con transparencia y cumpliendo con el cronograma. El tema electoral lo trabajamos con mucha responsabilidad y es la viva demostración de que todo estuvo planificado para que salga en las fechas que se debía. Se refirió también al retraso de las credenciales para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dijo que esto sucedió por las impugnaciones presentadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Por el proceso del Consejo de Participación Ciudadana no se hizo las elecciones en febrero como venía haciéndose anteriormente y se pasó al 24 de marzo. En cuanto a la calificación del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, indicó que el único incumplimiento era su afiliación a un partido político. Sin embargo, al impugnar su desclasificación, la comisión calificadora aceptó su postulación para esta dignidad. Pasa el informe al Consejo Electoral, al Pleno del Consejo Electoral y resuelve aceptar la candidatura del señor. Sobre la transparencia insistió Estela Cero, quien destacó la presencia de observadores internacionales y la creación de la Comisión Técnica de Transparencia. En un informe dejan sentado que el sistema oficial de escrutinio funcionó con normalidad y estuvo siempre disponible. Quien discrepa con estas expresiones es el consejero Luis Verde Soto, quien aseguró que en 6 provincias se presentaron irregularidades y retrasos en 46 dignidades. ¿Qué causas probables ocurrieron? Primero, capacitación deficiente de las juntas provinciales electorales. Denunció además falta de fiscalización en el proceso. Que me es absolutamente extraño, una vez que estamos al borde, o ya deben estar en el Consejo, 11.000 informes económicos, se producen cambios en la Dirección de Fiscalización con nuevo personal. El presidente de la mesa, Raúl Tello, explicó cuál será el proceso tras escuchar a los consejeros. El objetivo fundamental es establecer responsabilidades del Consejo Nacional Electoral si las hubiere y poder iniciar un juicio político si se justifica. A la mesa estaban citados la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el vicepresidente. Sin embargo, por temas de agenda se excusaron. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. La representación política, fiscalización, el fortalecimiento institucional y la generación de leyes a favor del ciudadano son los 4 objetivos estratégicos para la construcción de la agenda legislativa hasta el 2021. Además, en los próximos días se implementará un sistema para dar seguimiento y evaluación de las leyes aprobadas. Como positiva califican los legisladores la estrategia efectuada por el presidente de la Asamblea, César Litardo, para definir una agenda consensuada para los próximos 2 años que restan del periodo legislativo. Creo que si estamos juntos, los sectores que estamos decididos a trabajar por la gobernabilidad del Ecuador, el pueblo mismo se irá dando cuenta y tendremos resultados positivos. La representación política para fortalecer la legitimidad y el fortalecimiento institucional son 2 de los 4 ejes propuestos que, según los asambleístas, se reforzarán con el permanente diálogo entre las diferentes bancadas. Estamos prácticamente ya en la recta final. Eso significa que ya nos conocemos, nos hemos tratado y sabemos que solamente conversando, dialogando, podemos encontrar la aprobación de las leyes más importantes a beneficio del pueblo ecuatoriano. Ya en materia legislativa, la construcción de leyes que beneficien directamente al ciudadano es la consigna. El presidente de la Asamblea detalla los proyectos que serán prioritarios. Tenemos nosotros en este momento que priorizar 3 leyes fundamentales hasta la vacancia legislativa, que deben ser las reformas al COIP, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también el Código Orgánico de la Salud. Por otra parte, el asambleísta Fernando Burbano resalta como un logro la implementación de un sistema que permitirá hacer seguimiento y evaluación de la aplicación de las leyes aprobadas por la Asamblea. Implica que cada comisión especializada de la Asamblea Nacional podrá evaluar las leyes en coordinación con la Unidad de Técnica Legislativa, con participación ciudadana y cooperación con la academia. De tal manera que vamos a saber si la ley que aprobamos
está siendo utilizada adecuadamente, está siendo usada por los ciudadanos, ha resultado el beneficio esperado positivo o está mal hecha. El fortalecimiento de la función de fiscalización y control político de la Asamblea también será otra de las prioridades, así como también la participación ciudadana en la construcción de leyes y la generación de cercanía del Parlamento con el territorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y en nuestro segmento de entrevistas continuamos dialogando acerca de la construcción de la agenda parlamentaria consensuada. Vamos hoy, junto con la asambleísta Jimena Peña, a conocer precisamente cuáles son los retos, los desafíos, el trabajo pendiente al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Jimena Peña, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, coordinadora del bloque Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Peña, bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, un honor poder estar con ustedes. Han tenido la oportunidad de mantener este encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, ustedes, los presidentes de las comisiones, para avanzar en la construcción de esta agenda que marcará el trabajo en estos 2 años hasta el 2021. ¿Cómo fue esta cita? ¿Qué expectativas hay? Así es, el día de ayer tuvimos la posibilidad de participar en la convocatoria del presidente Litardo, los presidentes de las comisiones, así como también los jefes de las bancadas legislativas, para revisar los temas que están pendientes en las comisiones. Si bien teníamos ya una agenda legislativa anterior, era importante sentarnos en este nuevo momento de la Asamblea Nacional y revisar cuáles son los proyectos de ley que se encuentran en las diferentes comisiones para a partir de ello establecer prioridades y de esa manera garantizar que los proyectos de ley que vayamos tratando en el Pleno de la Asamblea Nacional sean aquellos que sean priorizados por los presidentes, por los comisionados de las diferentes comisiones, también por supuesto con los insumos de las diferentes bancadas legislativas, proyectos de ley que deben ser acordados entre todos y que ojalá pues podamos garantizar que los mismos vayan en la atención de las prioridades de la gente del pueblo ecuatoriano. Diríamos que este fue un primer acercamiento, los presidentes de comisiones todavía deberán trabajar a lo interno, sistematizar la información, trasladarla al presidente de la Asamblea para avanzar en el levantamiento de este documento, ¿es así? Bueno, de hecho ya se presentaron, todos los presidentes de comisiones presentamos ya todo lo que está pendiente en las comisiones. Ahora lo que esperamos es que en base a esta gran matriz que se ha construido, el presidente Litardo tenga reuniones bilaterales con los presidentes de comisiones, con los jefes de bancada también, para determinar cuáles serán las prioridades de aquí hasta la vacancia legislativa, luego hasta el final de año y así también pues para el año que viene, es decir, tenemos que establecer metas para corto, mediano y largo plazo. Sería progresivo. Así es fundamental también que se establezcan prioridades en este sentido para poder monitorear. Por ejemplo, de aquí hasta la vacancia legislativa que será en agosto, debemos aprobar algunos temas, por ejemplo, el presidente Litardo, que es para él una prioridad, aprobar las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, ese podría ser uno de los temas que en efecto se puedan debatir y acordar para que puedan evacuarse antes de la vacancia legislativa. Antes de aterrizar en estos temas puntuales y particularmente lo que tiene que ver con la Comisión de Justicia, asambleísta Peña, me gustaría un poco conocer su criterio respecto de qué se deberá tomar en cuenta, qué se deberá considerar precisamente para dar cumplimiento a lo que derive de esta agenda parlamentaria consensuada. Pregunto esto porque en cada periodo legislativo se establece en sus inicios una agenda, se delimita precisamente esta ruta a seguir y sin embargo a veces se ve un poco accidentado debido a temas coyunturales, a una serie de situaciones que al final de los periodos no permite visualizar el real cumplimiento, al menos en su totalidad, de estas agendas. ¿Qué se deberá tomar en cuenta? Bueno, hay 2 elementos que me gustaría mencionar. El primero, hay una nueva visión por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Si bien es importante, por supuesto, producir, trabajar, tener leyes aprobadas, también una prioridad es la calidad de esas leyes. Es decir, que si bien durante los últimos años ha habido una medición por parte de los parlamentos por el número de leyes aprobadas, ahora lo que queremos plantear es más bien
que aprobemos leyes, por supuesto, las que sean importantes, necesarias, pero que también tengamos un eje importante de seguimiento a la implementación de lo aprobado. Hay leyes muy importantes que han sido aprobadas y que todavía no están implementadas, algunas incluso ni siquiera tienen reglamento. Entonces estamos aprobando leyes sin que las mismas estén aplicándose, sin que estén cambiando la vida de la gente. Entonces hay una prioridad del presidente Litardo, sí, en establecer las prioridades para el pueblo ecuatoriano, pero también hacer un seguimiento a la implementación de la norma, con un enfoque ya no de cantidad, sino de calidad de las normas que vayamos aprobando en la Asamblea Nacional. Y otro elemento también, como usted bien ha mencionado, el que logremos acordar con los legisladores, por ejemplo, menos resoluciones, menos cambios del orden del día para poder agilitar el cumplimiento de la agenda del día, que usualmente tiene proyectos de ley que deben debatirse o temas, informes de las comisiones sobre temas específicos que son preocupación de los ciudadanos. Esperamos que entonces podamos acordar con los jefes de bancada, ojalá también modular el número de cambios del orden del día que se presentan. ¿Cómo regular eso precisamente, asambleísta? Porque esa es la pregunta en estos tiempos, la pregunta que prima. ¿Cómo regular o dosificar el tema de la presentación de los proyectos de resolución que quitan tiempo, si se quiere, o al menos para poder avanzar en lo que se debe también avanzar? Bueno, se podría plantear reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se aprobaría en unas semanas, y lo otro, hasta que aprobemos la ley, sería la voluntad política de las bancadas legislativas de actuar con mayor responsabilidad. Entendemos que hay preocupaciones locales en todas las provincias, en todos los territorios, incluso en el exterior con nuestros hermanos migrantes, pero creo que es importante respetar ya los temas que determinemos como prioridad los diferentes actores políticos, las bancadas, los legisladores, y que tratemos de dar cumplimiento a esos acuerdos más allá de los temas territoriales que bien pudieran evacuarse a través del trabajo de las comisiones. Para convocar a un ministro, a una comisión, no necesitamos una resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, asambleísta, ahí la observación es que se hacen los esfuerzos al interior de las comisiones, se hacen las convocatorias y sencillamente las autoridades no acuden, delegan. Es por eso la actitud en varias de las mesas parlamentarias de no dar paso a recibir, en este caso a los delegados, sino a que sea la misma autoridad. Entonces, ¿cómo hacer también respetar esa autoridad misma de la comisión? Yo creo que dialogando con el Ejecutivo, tenemos una muy buena coordinación ahora con el Ejecutivo y a través de comunicaciones, es decir, si las comisiones convocan a las autoridades, si las autoridades no comparecen a las comisiones, no quedará más en efecto que el Pleno de la Asamblea Nacional los convoque, pero para eso tampoco necesitamos una resolución. Bastaría con que los presidentes de comisiones informen al presidente de la Asamblea que tal o cual autoridad por X tema no ha comparecido. ¿Y el CAL ¿Para resuelva? qué? No necesariamente, el presidente es el que establece la agenda de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea. Si hay un acuerdo de que si es que los ministros no quieren comparecer a las comisiones, que se pueda colocar directamente en el orden del día como un punto más a trabajar en ese día para que pueda comparecer la autoridad pertinente. Creo que será un paso al que probablemente los ministros no deseen llegar, porque siempre es menos complejo e incluso más productiva una convocatoria del ministro a la comisión, donde los comisionados pueden preguntar, donde puede haber incluso un careo entre el legislador y el ministro de ser necesario, mientras que cuando vienen al Pleno, por lo general son comisiones generales, donde las preguntas de los legisladores por lo general son limitadas. Y el proceso también se dilata más aún en el Pleno en comparación con el número de integrantes de las propias comisiones, puede ser un poco más ágil. Así es, y recordemos que cada comisión tiene una muy buena representación de las diferentes bancadas legislativas, es decir, que podría darse un diálogo nutrido de insumos, de debate, y creo que eso al final del día puede ser más productivo para los fines pertinentes, porque yo creo que los legisladores no queremos perturbar a los ministros, pero también hay temas que en efecto deben atenderse, y a veces ante la falta de atención es que en efecto generan estos cambios de órdenes del día. Ahora bien, concentrémonos en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que ahora usted preside. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cuáles son las prioridades justamente de esta mesa? Bueno, es una comisión que ha realizado ya un excelente trabajo. Desde que asumimos el liderazgo de la comisión, lo primero que hicimos fue establecer una agenda de trabajo
una agenda de trabajo pues que lo primero que hizo fue revisar qué es lo que está pendiente para segundo debate, qué es lo que está pendiente en la comisión para debate, para construir un informe para el primer debate. Y pues por ejemplo, en este momento la comisión tiene 4 temas que están listos para segundo debate, de los cuales probablemente se prioricen 2 temas antes de la vacancia legislativa, que sería la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Mientras tanto, de igual manera la comisión avanza en su trabajo. En estas semanas hemos priorizado 2 temas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito y asimismo también hemos trabajado en dar cumplimiento a una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en torno al tema de femicidio. Así es que hemos tenido la comparecencia de varias autoridades que nos han dado información sobre el trabajo que están realizando para implementar la ley en contra de la violencia a la mujer. Así es que estamos con esos temas. También esperamos la otra semana abocar conocimiento de varios proyectos de ley que fueron calificados por el CAL, todos de ellos relacionados al Código de la Democracia y además también comenzar el debate de un proyecto de ley de reforma al Código Orgánico Administrativo. Ahora, concentrémonos muy brevemente en todos estos temas que ha citado, lo que tiene que ver con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ustedes prevén, entiendo, la próxima semana al menos un taller con el presidente de la Asamblea para informar sobre los alcances de estas reformas que están en debate en el Pleno y también con los representantes de las distintas bancadas, entiendo, para poder llegar a consensos. ¿Cuáles son todavía estos temas quizás sensibles que ameritan de momento un consenso? Bueno, de hecho, la bancada legislativa Alianza País y Aliados va a tener también un taller esta semana que viene precisamente en torno a estas importantes reformas. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es la que regula, la que gobierna todo el sistema de la Asamblea Nacional, el accionar de los legisladores. Es una ley bastante sensible para los 137 legisladores que integramos la Asamblea Nacional. Por tal motivo, entendemos que hay un informe ya listo para segundo debate, un informe que es un trabajo importante realizado por la Comisión de Justicia, pero es fundamental generar consensos para poder llegar a los 70 votos que se requieren para aprobar la reforma. ¿En qué temas? ¿En qué temas se necesitan consensos? Bueno, por ejemplo, en el tema disciplinario de los legisladores. Recordará usted que durante estos meses hemos tenido algunas destituciones de legisladores y hemos encontrado también algunos vacíos en torno a los causales de destitución, en torno a varios temas que han permitido interpretaciones a la norma. Creo que es importante entonces dejar totalmente claro estos artículos. También, por ejemplo, en el proyecto de reforma se habla de una comisión de ética que se integraría con legisladores precisamente para tratar estos temas. ¿Se daría paso a ese tema? Yo creo que sí, yo creo que hay condiciones, creo que es fundamental que podamos acordar un proceso más organizado sobre cómo evaluar a un legislador que puede estar acusado de un incumplimiento de funciones y demás. Creo que es importante trabajar en aquello, pero también creo que es importante trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad de la Asamblea. Hace unos minutos hablábamos de que la prioridad del presidente Litardo es no tanto la cantidad, sino la calidad de leyes. Creo que ahí hay un trabajo importante que debemos realizar desde la ley. Por ejemplo, fortalecer la unidad de técnica legislativa. Que es como este filtro cuando ingresan estos proyectos de ley para conocimiento del CAL y posteriormente para el trámite ya en las comisiones. Así es, creo que necesitamos fortalecer esa unidad de técnica legislativa, la posibilidad de que haya una unidad también de seguimiento a las normas, de implementación a las normas. En el tema presupuestario, por ejemplo, que usualmente se encarga la Comisión de Régimen Económico, la posibilidad de que podamos tener un equipo técnico que vaya monitoreando la implementación del presupuesto, que vaya dando elementos técnicos de, por ejemplo, las proformas presupuestarias. Creo que allí hay un espacio importante de oportunidad donde podemos tecnificar el trabajo del legislador, la posibilidad de que a través de estas reformas se fortalezcan las relaciones asamblea con la academia para que podamos nutrir el debate legislativo de insumos de la academia, de las organizaciones sociales. El tema de la participación ciudadana creo que es fundamental, que podemos fortalecer dentro de este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La posibilidad de modificar el número de comisiones permanentes asambleísta. Pregunto esto porque en los últimos días hemos escuchado de la insistencia, por ejemplo, de dar paso a la creación de una comisión que se encargue exclusivamente a los temas de deporte, por citar apenas un ejemplo.
Así es, entiendo que hay muchísimos temas de interés de los ciudadanos. Nosotros como asambleístas de los migrantes nos gustaría tener una comisión de los migrantes en el exterior. Sin embargo, hay que tener también mayor responsabilidad en torno a las aspiraciones que como colectivos, que de acuerdo a los diferentes intereses que tengamos los legisladores y la real capacidad que tendríamos como legisladores de incrementar el número de comisiones. Por ejemplo, ahora tenemos algunas comisiones ocasionales, más la comisión de fiscalización que no es permanente. Por ejemplo, hay un buen aporte podría ser que la comisión de fiscalización sea permanente, porque ahora los legisladores que integran la comisión de fiscalización integran una de las otras comisiones, lo cual crea problemas a veces en el tema de quórum. Y nos parece que la comisión de fiscalización tiene un rol fundamental en la Asamblea y debería tener el carácter de permanente. Pero de ahí en la creación de comisiones adicionales, creo que deberá ser un tema que debemos debatir en torno no solamente a las aspiraciones de los diferentes colectivos, de los diferentes intereses que podemos tener los legisladores, sino también con un análisis profundo real del número de legisladores que integrarían las comisiones y también pues el tema presupuestario también. Recordará usted que cada comisión tiene un equipo importante de asesores para nutrir de elementos técnicos del trabajo de cada comisión. Creo que ahí debe darse un debate porque tenemos la comisión del deporte, por ahí también escuchamos la posibilidad de que haya una comisión permanente de tránsito. Por ahí yo le aseguro que si usted pregunta a los diferentes colectivos, cada uno querrá tener su propia comisión. La misma comisión de niñez que ahora es ocasional y se busca que sea permanente la también. Comisión de desaparecidos también, que también han planteado que sea permanente. Entonces yo creo que esto sí amerita un debate por parte de los legisladores, insisto, más allá de las aspiraciones válidas que como colectivos, que de acuerdo a las diferentes problemáticas enfrentamos en la Asamblea Nacional, hay que analizar también en el ámbito real la posibilidad de que se implementen, de que tengan quórum y por supuesto también la asignación de recursos que deberán tener las comisiones en caso de que se establezcan más comisiones permanentes. Se me quedan varios temas en carpeta asambleísta y desde ya quiero comprometerla para que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad y seguir hablando del trabajo de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias, siempre a la orden para dialogar con ustedes. La presencia de la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, amigos, la Comisión de Fiscalización conoció la solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud. Esta mesa legislativa espera entregar su informe hasta el próximo 18 de julio. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud. La presidenta de la comisión, Joana Cedeño, expuso el cronograma de trabajo. Obviamente la presentación de pruebas, tanto de cargo y descargo, para lo cual tenemos 15 días y la realización, elaboración y en este caso aprobación del informe. De acuerdo al cronograma, el proceso de sustanciación del informe empezará con un recorrido por la ciudad de Guayaquil, en donde se denunciaron supuestas irregularidades en la red pública de salud. Y para eso tenemos 15 días. El día 1 arranca el 28 y obviamente el día a partir de la notificación y luego tenemos hasta el día 13 de julio este periodo de 15 días. Desde el 14 de julio hasta el 18 de julio, entonces tendríamos la fecha tope para la elaboración del informe, que son 5 días adicionales, y tomando en consideración que se podría solicitar una prórroga, de acuerdo a lo que determina también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de 5 días adicionales. Verónica Espinosa es acusada de un supuesto incumplimiento de funciones. Así lo explicó la asambleísta May Montaño, quien figura como interpelante. Y ahí nosotros vamos a presentar pruebas de distintos centros hospitalarios. Y cuando nosotros declaramos este enjuiciamiento, este pedido de enjuiciamiento, habíamos hablado como ejemplo de 2 hospitales, de 2 centros que han sido reclamados por la ciudadanía. El uno es el tema del hospital de Zaruma y el otro el tema del hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas. Según los tiempos de la Comisión de Fiscalización, el informe estaría listo el próximo 18 de julio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación saludamos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua.
Minga chihuay chigayukuna ñukunchi ñami kashna kaychishi kikinpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willay-kunata riqsichingapak mashi Belki Sánchez allichishi willay-kunawan kaypi kallarinchi. Debate reformas constitucionales. Mamayakta tandanakuy tapuchak César Litardo apu imami kashna kayshamuk punchakuna imaka kashna wangurishka tapuchak apukunawan shuk hatun rimanakuy ta ñukunchi ñawpaman apangapa kayachisha nirkami. Kaypimi imashinalla kay mama kamachi mushuk yachishkamanta rimashun shinallati imalla yuyaykuna tiyashka imata chimbapurashun nishpami kaypika willachishka. Shinallati kashna kay yuyaykuna imata astawan chinchiyachinkapaka kay shuk mingarishka imata wiñachinapakmi yuyakunchi nishpami riqsichirkakuna. Reacciones fiscalización shinallati kay mingarishka uku imamanmi kashna kay punllakuna imaka kashna kay hatun Consejo Nacional Electoral hatun tandanakuy tapushak apukuna ima chayamurka. Shinallati paykuna kaninmi kay arroz verde kashna taripa ñawinchikuna imapika tawka shutikuna imami rikurishka shina kan chaytami ñukunchi kaypi astawan imashinalla taripaykuna imata ñawpakman katinapak mañashun nishpami riqsichishkakuna. Shinallati kay hatun imashinalla kay tandanakuykuna ñawinchikuna imata paktanapaka tawka apukuna nirka ñukunchik astawan pachakuna imatami mirachishkanchi kaypi kashna chimbapuraykuna astawan achikyachun nishpami willachirkakunapash. Objetivo, agenda legislativa, shinallati kashna kay, representación política ninchi, fiscalización, ñawinchina taripanakuna, shinallati astawan kay hatun llankay wasi ima sinchi yana yuyaykuna imawanmi, kashna kay shamuk punllakuna imapi, astawan rimanakuykuna imata sinchi achishun nishpami kay mama llakta tandanakuy uku imapika willashkakuna. Shinapash kay hatun yuyaypaktarikuna imawanka, kay iskay waranga, iskichunga, shuk watakama llankhaykuna paktanapakmi mashkakunchi nishkakunami. Juicio político Verónica Espinosa, payka kay hatun hambi wasi kuna riku kay llankay wasita pushakmi karka, paytami kashna kay punllakuna imaka, kay Comisión de Fiscalización uku imapi ña kay juicio político taripaykunata ñawpakman apangapa kallarishkakuna. Shinallati kashna hatun willaykuna imataka kay mingarishka ukupi kay shamuk kulkakilla imapimi kashna chunga pusak punllakunakama willachishun riqsichishun nishpami kaypika kashna riqsichirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos, gracias por acompañarnos. Trabajar en iniciativas que logren generación de empleo fue el compromiso del presidente de la Asamblea Nacional con representantes de sindicatos, asociaciones de jubilados y dirigentes de los trabajadores. Ocurrió en el marco de la mesa de diálogo con este sector del país y la Comisión del Derecho de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores organizó un taller de diálogo con diferentes sectores de los trabajadores públicos y privados del país, con el fin de escuchar las problemáticas por las que atraviesa este sector. El titular del Parlamento, César Litardo, acudió al evento y se comprometió en que la Asamblea Nacional debatirá propuestas que busquen generar empleo justo y digno para los ecuatorianos. Creo que hay que generar un compromiso. Esta Asamblea deberá trabajar en las propuestas que busquen ese camino, pero hay un compromiso claro de que ninguna de estas propuestas puede estar en contra de los beneficios ya alcanzados por ustedes. Mencionó que es importante que los esfuerzos deben nacer entre todos y además de potenciar el tema laboral, se debe reforzar el desarrollo productivo. Que ahora nuestra misión, creo que ahora el trabajo que tenemos que hacer en conjunto es buscar soluciones, es buscar acuerdos para poder dar una estructura de desarrollo al país. La presidenta de esta comisión se comprometió con los trabajadores en agilizar los procesos de ley tramitados al interior de esta mesa legislativa. Que no hace falta tener un título de asumir una dirección. Ustedes demuestran todos los días que lo que hace falta para transformar el país es generar soluciones efectivas a las problemáticas de las familias.
Desde el sector de los trabajadores plantearon la necesidad de construir un nuevo Código Integral Laboral. Ayudar, de fortalecer el trabajo sindical y sobre todo que con esa convicción que nos ha movido toda una vida en la lucha por los derechos de los trabajadores podamos establecer una agenda común. La equidad y la justicia social es nuestro frente de lucha. Qué bueno que esta Comisión de los Derechos de los Trabajadores ahora sí está en buenas manos, ahora sí está en manos de quienes realmente han venido luchando por nuestros derechos. Los dirigentes y representantes de federaciones de trabajadores del país coincidieron en trabajar mancomunadamente con la Comisión del Derecho de los Trabajadores, expresando sus propuestas de reformas al Código Laboral. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tras la disputa por el territorio minero que dejó como resultado varios heridos en la parroquia Buenos Aires en Imbabura, los mineros artesanales piden al gobierno nacional su legalización. Este jueves en la asamblea y con el respaldo de la legisladora Silvia Salgado expusieron la realidad de esta zona de explotación en donde elaboran alrededor de 10.000 mineros. A continuación observamos imágenes de los mineros artesanales que laboran en los yacimientos abiertos de la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. En su mayoría sin las medidas de seguridad necesarias, duermen en pequeñas carpas y no cuentan con servicios básicos. Esto es parte de la situación que actualmente enfrenta esta parroquia. Días atrás se encendió la alarma en esta zona tras la disputa por los territorios mineros. Luis Valencia, gerente de la empresa Minbuenarza, que trabaja conjuntamente con 20 asociaciones de pequeños mineros, alertaron de supuestos delitos que ya se cometen como extorsión y prostitución. Ellos andan armados siempre, señaló. Pues eso no es desconocido, eso lo tenemos desde un principio que se inició y todos estamos armados allá porque cada quien tiene que cuidar sus intereses. Según Valencia, se vive una verdadera crisis en Buenos Aires. Incluso los recursos de la minería, más del 80%, son para concesiones internacionales. No cuentan con reportes técnicos ni estudios ambientales de lo que ocurre en este sector desde hace 2 años. De ahí su pedido. Tendríamos nosotros 20.000 a 30.000 o 50.000 plazas de trabajo directamente, donde ahí sí el Estado puede decirlo, que hay ingresos económicos, que se genera una economía que el Estado va a percibir. Pero de la manera en que estamos ahora, el Estado no percibe un solo centavo, ni siquiera los ecuatorianos. Para la legisladora por Imbabura, Silvia Salgado, el gobierno ya perdió el control de la situación. Por ello planteó que se organice una mesa de diálogo con las asociaciones mineras, que lo único que buscan es legalizarse, pues son más de 10.000 que trabajan al margen de la ley, y eso acarrea la violencia en Buenos Aires. Intervención urgente frente a una violencia que se advierte para quienes han regresado de las minas, de enviar inclusive fotos de decenas de muertos, pero al momento no se han oficializado. Tras lo ocurrido el 23 de junio en Buenos Aires desde el gobierno nacional, se emprendió una nueva fase de ocupación y control de la zona, mientras las autoridades de Imbabura establecieron plazos para que las personas que no son del lugar abandonen la parroquia. En tanto, militares y policías realizan permanentemente los controles en las rutas de acceso para evitar que gente extraña o sus familiares puedan pasar al poblado o a las minas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Como crítica calificaron organismos y colectivos no gubernamentales a la situación que enfrentan los pueblos en aislamiento voluntario del Parque Nacional Yasuní tras la vigencia del decreto presidencial 751 que establece una nueva delimitación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea convocará en los próximos días a los ministros de Ambiente y de Recursos Naturales. El 21 de mayo entró en vigencia el decreto ejecutivo 751, que establece una nueva delimitación de la zona intangible Tagaeri-Taromenane para los pueblos no contactados del Yasuní, que alcanza 818.501 hectáreas. Antes del decreto, la zona intangible ocupaba 758.051 hectáreas. La nueva delimitación, según el decreto firmado por el presidente Lenín Moreno, se ubica en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico, Inés Anrango, cantón Orellana, provincia de Orellana, y Parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza. Este documento presidencial para las organizaciones y colectivos no gubernamentales atentaría contra el hábitat y seguridad de los denominados pueblos en aislamiento voluntario. Gabriela Ruales, del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, expuso lo que ocurre en las zonas. Lo que encontramos son afectaciones de ruido, afectaciones de contaminación ambiental y
todas las variables que encontramos de afectación está obviamente afectando a estos pueblos. A este criterio se sumó Esperanza Martínez de Acción Ecológica, quien recordó la consulta popular de febrero del 2017 sobre la pregunta: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50,000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Una acción que quedó en letra muerta según el especialista. No se está cumpliendo porque la principal amenaza para los pueblos aislados está dada en el extremo oriental sur de la zona intangible. ¿Pero qué decir de la declaratoria de interés nacional en el Parque Nacional Yasuní? ¿Hay seguimiento? Fue uno de los cuestionamientos de Roberto Narváez, antropólogo, quien señaló que partiendo desde este tema, no hay un debido control por parte de la Asamblea. Es una declaratoria que está vulnerando los derechos y sobre todo la capacidad de reproducción social y biológica de estos pueblos. Esta observación fue acogida por la Comisión de Biodiversidad. Su presidente Alberto Zambrano indicó que las mismas instituciones que deberían remitir la información no lo cumplen y eso limita el seguimiento. Que tienen que mandar semestralmente el Ejecutivo, tiene que hacer llegar con los tiempos precisos, pero lamentablemente no se ha estado dando. La próxima semana la Comisión de Biodiversidad convocará a los ministros de Ambiente y de Recursos Naturales No Renovables para que expliquen el alcance del decreto y las razones que motivó su aplicación. Mariela Logroño, TVL Noticias. Expertos internacionales proponen afianzar la cultura vial en el país para evitar los accidentes de tránsito. La comisión ocasional que trabaja en las reformas a la normativa pertinente recibieron las observaciones por parte de los técnicos del ramo. Luis Stuben, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile, fue recibido por la comisión ocasional que tramita las reformas en materia de tránsito. Indicó que la clave para reducir la siniestralidad en las vías es la educación. Se enseñe temas de tránsito en los colegios. Mientras Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de España, aseguró que en su país, en 10 años, hubo una reducción del 70% de las muertes en las vías. Un número relativamente alto de conductores pierden puntos. En aproximadamente 13 años, 1 de cada 3 conductores españoles ha perdido algún punto. Posteriormente intervino Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia de Chile, quien destacó la adopción de la Ley de Convivencia Vial. Que ahora estamos participando del reglamento de la misma Ley de Convivencia Vial y que nos asegura un factor importantísimo, el entender que la educación vial es formación ciudadana. Desde la Comisión Ocasional de Tránsito se informó que dentro de las reformas a la normativa se incluye el tema de educación, desde el primer año de básica hasta el tercer año de bachillerato. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Exfuncionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas piden el pago de sus incentivos por jubilación. La mañana de este jueves, la Comisión Ocasional de Jubilados recibió una propuesta de ley que busca el pago de los haberes. Con base en la reforma legal aprobada por la Asamblea, en donde se dio paso al pago del incentivo por jubilación a los docentes, los exfuncionarios del Ministerio de Transporte llegaron a la Comisión Ocasional de Jubilados a solicitar el pago de sus haberes. Darío Ordóñez es el asesor jurídico de la Federación Nacional de Jubilados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es el incentivo o bonificación de jubilación que ya se estableció en el año 2008. Según explicó, desde el 2015 varios funcionarios salieron de sus cargos y no se les habría cancelado el valor correspondiente por el incentivo a la jubilación. Y se estableció una fórmula, y esa fórmula era 7 remuneraciones básicas por cada año, hasta un tope máximo de 210. ¿Qué decía la norma del mandato constituyente número 2? Decía de 7 remuneraciones básicas. Y sin embargo, en el 2015 se reformó el mandato 2 del artículo 8 y se incorporó la palabra de hasta 7 remuneraciones básicas, lo que se les quitó el piso exactamente, usted le acaba de entender muy bien. El asambleísta Homero Castanier respalda el proyecto de ley entregado por los jubilados, aunque señala que la caja fiscal no soportará una nueva carga económica. Recordemos la ley interpretativa que aprobamos este año, fue legal, fue legítima, reconocida por el gobierno, vino el ministro de Trabajo a nombre del Ejecutivo, reconoció que era legal esos rubros, pero no había el financiamiento y hasta ahora
no se les puede pagar. La propuesta legal fue entregada en la Comisión Ocasional de Jubilados y se espera el cronograma de socialización. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Kichwashimipi Wishaykunawan katinchi mashikuna. Comisión Trabajadores, Kaimin Garishka Pillanka Japukuna Imami, Ashtawan Kasnakai Mama Yakta Tandanakuita Pushak Imaka, Kai Yanka Kunawan, Chinayati Samakuruna Kunawan, Tandanakuikuna Imawan Kasna Shuhatun Rimanakuita Nyaupaman Aparka Kuna, Paikunaka, Imashina Yakasna Yankaikuna Manta, Ayukuna Yankaita Charishpa, Wiñachishpa Katinatami, Rimanakurka Kuna. Pedido mineros, Shinayatikas na chuki kuna imata yuxichishpa yanka ayukuna imami kai kutin imaka kasna kai punja kunapi kai Buenos Aires kitije yakta imbabura marca imapi hatun yakikuna imata charishka kunakan. Paikunami kasna yakta pusha kuna imata kamanyakun kasna kai alpa kuna imata paikunama sutichichun Shinayati kaipi kasna kai chuki kuna imata yuxichishpa yankanga panirkami. Chunga waranga yali kasna yanka gruna kuna imami kaipi causa kunchi nispami rixichirka kuna. Comisión Ocasional Tránsito, Shinayati Kaikutin imami kasna antawa kuna tarikushpa yanka apukuna imaka, astawan rimanaku ikuna imata ñawpamka katikun kuna, Kaikutin imaka kamachi kuna tamushuyachinapak, Shinayati kaiyaktapi antawa kuna imawan wakjiri kuna imata harkanapak, chaytami ñukunchi kamashkakunchi nirkami, Shinayati astawan rimanaku ikuna imaka, kaychamupuncha kuna astawan katinkami nispami willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más noticias, en el marco de la sesión número 604, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó este jueves a Mónica Ayala como miembro suplente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES y a Marco Elizalde como juez elegible de la Corte Constitucional. Además, los parlamentarios aprobaron una resolución de iniciativa del asambleísta Amapola Naranjo para honrar la memoria del maestro Osvaldo Guayasamín al cumplirse 100 años de su natalicio. Por el contenido, por el simbolismo de cada una de estas obras plasmadas aquí en nuestro seno de la democracia, es que hemos solicitado, señor presidente y colegas asambleístas, este apoyo para aprobar un acuerdo de resolución para honrar la memoria a la grandeza de este insigne artista como es Osvaldo Guayasamín. Más de 1.400 dibujos participaron en el concurso Conozcamos Nuestros Derechos, impulsado por la Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea Nacional, con el fin de conocer qué piensan los más pequeños sobre sus derechos y responsabilidades. De la misma forma, esta mesa ocasional firmó una carta de compromiso con varios organismos a fin de dar seguimiento permanente al tratamiento del proyecto de Código de la Niñez. Fabiana García de la provincia de Morona, Santiago, Samara Molina de Pichincha y Emily Proaño de Imbabura fueron reconocidas por la Comisión Ocasional de Niñez al obtener los 3 primeros lugares de más de 1.400 dibujos que formaron parte del concurso Conozcamos Nuestros Derechos. Entre aplausos, una a una recibieron el reconocimiento y obsequios de instituciones internacionales de la sociedad civil y la Comisión Ocasional de Niñez. El dibujo ganador fue de Fabiana García. A través de una figura de una niña con vestimenta autóctona, muestra la expresión cultural, pero sobre todo la participación e igualdad de los derechos de niños y niñas. Este dibujo será parte ahora de la Comisión Ocasional. Un concurso que nos muestra que la expresión de ellos está ahí y que de aquí en adelante sería muy importante que el código abra precisamente sus puertas, habla precisamente los espacios para tener estas reuniones de trabajo, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes en las provincias, de los territorios. En este acto también la Comisión Ocasional de Niñez, los representantes de Chill Fund, Plan Internacional, World Vision, CARE, Fundación Quito Raimi, Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de Niñez, KNH y las 3 niñas ganadoras suscribieron una carta de compromiso por la niñez,
con miras al tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez. Ya lo dice la misma ley, Estado, sociedad y familia son los corresponsables para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin duda se nos viene un proceso bien, no digamos duro, pero sí en el que tenemos que estar involucrados todos. Y que necesitan ser protegidos, necesitan generarse las condiciones necesarias para la vigencia, defensa de sus derechos. En los próximos días, la Comisión Ocasional prevé contar con un informe del libro primero del proyecto de Código de la Niñez, que aborda los derechos y principios. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el evento de graduación de 45 niños y niñas del Centro Infantil Semillitas de Esperanza de la Policía Nacional. En este evento los pequeños recibieron el diploma del periodo educativo 2019 por parte de las autoridades del Centro de Estudios. Durante su intervención, Giovanna Sánchez, directora del centro, agradeció la apertura de los padres de familia y la confianza de dejar a sus hijos en manos de profesionales de la policía. A su vez, recordó experiencias compartidas con los niños y niñas del Centro Infantil Semillitas. Sentimos tristeza porque hemos llegado al final de este hermoso caminar. Siempre terminamos encariñándonos y sintiendo que somos parte y son partes de nuestra vida. Gracias, niños y niñas, por esta hermosa labor que nos ayudan a hacer como docentes. Quiero agradecer a los padres de familia que depositaron su confianza plena en cada maestra. Gracias por su compañía, por su apoyo. Gracias por las palabras de aliento que nos ayudaron a cambiar y a mejorar. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.